La tercera y última sección de esta presentación, que de alguna manera intenta englobar algunas de las estrategias que se pueden tomar como proyectista o como arquitecto a la hora de insertarse en un sitio, tiene que ver con aquella de accionar desde el horizonte. Me interesa esto porque entiendo la línea del horizonte como una clara referencia para situarnos en el espacio y por ende una línea que generalmente es la encargada de dividir el territorio del cielo, el terreno de los espacios aéreos. Y creo que parte de las estrategias que les voy a mostrar lo que tratan de hacer es incorporar esta línea al proyecto y hacerla desaparecer con la intención de fundir la arquitectura con el paisaje. Me interesa particularmente la obra de este fotógrafo que es Hiroshi Sugimoto, porque en un recorrido que él hace en la década del 70, década del 80 por diferentes mares y océanos del planeta, va capturando el horizonte en sus múltiples expresiones, pero sobre todo en esta idea de la línea difusa del horizonte, es decir, donde ya, si bien uno detecta que hay un lugar donde un elemento se divide del otro, hay una cierta incertidumbre porque ambos se funden en una sola imagen. El paisaje pasa a ser una mirada absolutamente integral. Y eso me interesa mucho a modo de entender cuáles son las estrategias que tienen como centro el trabajo sobre esta línea, este perfil que divide el abajo del arriba. Voy a mostrar dos proyectos, el primero de Méndez de Arrocha y el siguiente de una producción personal del estudio, porque me parece que son contrapuestos en cómo se insertan en el sitio y demuestran una cierta variedad de acciones sobre esta línea del horizonte. Lo que más me interesa de este proyecto de Méndez de Arrocha es su interpretación del sitio para tomar la decisión de enterrar el museo que le encargan como proyecto. Y yo creo que lo realiza por dos motivos. Uno, porque entiende que la escala residencial de este barrio, si bien es un barrio de alta densidad habitacional, es una escala de reducida altura, por ende cualquier elemento que sobresalga estaría irrumpiendo con esta pasividad de la escala. Y por otro lado, porque entiende que el elemento natural, el verde, el arbolado en este caso, tiene una presencia muy marcada. Por ende, una de las estrategias principales, y si no tal vez la única que guía el resto de sus tácticas para insertarse, es la de enterrar este museo. Estos primeros croquis que él hace, estas previsualizaciones, siempre me llamaron la atención y me refirieron directamente a la idea esta de los menires, ¿no? Que son estas piezas que por un lado tenían un alto contenido simbólico, pero por otro lado también eran las encargadas de darle una determinada escala al paisaje, eran las encargadas de referenciar elementos dentro del paisaje que en la vastedad de la extensión de estos territorios marcaban un punto que generaba o irradiaba una determinada espacialidad. Y creo que Méndez, si bien no en la verticalidad, pero sí en la horizontalidad que empieza a proponer en estos esquemas, trata de incorporar en su arquitectura un elemento que sobresalga de manera o a modo de menir para marcar la posición de su edificio. Es interesantísimo cuando Méndez se enfrenta al proyecto, yo creo que este gráfico es muy sugerente, cómo la estrategia tiene en cuenta la diversidad de variables en simultáneo que empiezan a aparecer, desde dimensiones hasta esquemas en corte de los distintos elementos, de las tribunas que se van a ir generando para poner en valor las esculturas, el asoleamiento, el norte, cuestionamientos, para llegar finalmente a una planta absolutamente libre, siempre teniendo como referencia el recorrido solar, siempre teniendo como referencia el arbolado urbano, pero una planta que solo corta por dos muros, que son los que finalmente sostienen esta especie de menhir horizontal. Creo que este ida y vuelta entre la carga del proyecto y la pureza o la simpleza final de la planta
es realmente una gran lección de aprendizaje en donde la arquitectura desaparece en lo subterráneo y el espacio público, el espacio exterior es el que toma presencia. Entonces aparece esta gran viga, esta gran losa que da referencia del edificio que está por debajo, que juega un papel importante contrastando las esculturas, pero que de alguna forma captura la línea del horizonte con todo el verde de este sector urbano y enfatiza que toda la arquitectura está por debajo de esa línea del horizonte. Acá en los cortes se ve claramente cómo aparece esta gran losa, esta gran viga, marcando lo que por debajo de la línea del horizonte está apareciendo. De alguna forma, esta losa, además de referencia, crea un gran pórtico de ingreso al sitio, marca la escalinata, marca la explanada principal y marca después los distintos accesos al museo. Como les mencionaba anteriormente, me parece muy interesante el hecho de que la planta baja solo contenga dos muros, por así decirlo, dos tabiques que son lo que sostienen la losa. El resto del edificio es simplemente la cubierta que actúa de espacio exterior, de espacios públicos, con sus diversos desniveles, con sus ingresos de luces cenitales, con sus plataformas de exposición. Recordando que es un museo de esculturas, el espacio exterior también es muy importante para ciertas exposiciones. Y una planta baja, o mejor dicho, la planta de subsuelo, que es la planta propiamente dicha del museo, que no pierde ningún tipo de calidad espacial más allá de que es subterránea, con estos patios, con esta incorporación del agua, con incorporación de la luz natural. Todo el museo pasa por debajo de la línea del horizonte y el espacio que más valor tiene es el vacío superior, que es el que genera un aire en el tejido urbano cargado de tanta vegetación y de una escala de viviendas reducida. Lo que me interesa reconocer en este ejemplo, el valor de la estrategia de enterrar el museo, es que generalmente estas tipologías demandan muchos espacios cerrados, muchas cajas cerradas para funcionar correctamente. Por ende, si hubiese planteado este edificio por sobre la línea del horizonte, probablemente el impacto hubiese sido otro, la vegetación del entorno hubiese desaparecido, y creo que con este elemento horizontal y con el terreno por debajo del nivel cero del horizonte, lo que logra es incorporar la vegetación que está fuera de su terreno en su terreno. Y esto es algo absolutamente valioso porque es una manera de entender y interpretar el valor de los datos que el sitio arroja. En esta imagen creo que es muy contundente esta idea de menir que antes les comentaba, este elemento que no tiene una función concreta más que la simbólica de marcar que debajo de esto hay una arquitectura, hay un espacio. Vemos cómo la línea del horizonte pasa exactamente por debajo de esta viga, de esta losa, incorporando la vegetación siempre en el proyecto sin taparla de ninguna manera, y respondiendo claramente a los bocetos iniciales de esta idea de que la persona percibe la gran sombrilla esta de hormigón con toda la vegetación como telón de fondo, y eso hace que su mirada continúe por este descenso hacia el museo. El segundo ejemplo, como les decía, es el campus virtual de la UNC, un proyecto que ganamos por concurso con el estudio de arquitectura, que conformamos Daniel Huespe y yo, y en ese momento como asociados Guillermo Mir y Jessica Grotter, un grupo de colaboradores. Lo que me interesaba mostrar de este proyecto es la experiencia de haber trabajado por encima de la línea de horizonte. Pero al igual que el de Méndez, la idea era justamente liberar ese espacio. Méndez lo hace enterrando su arquitectura y nosotros de alguna manera la hacemos elevándola.
el concurso planteaba generar un edificio correspondiente al campus virtual, pero que además conformara un nuevo portal de ingreso a Ciudad Universitaria que tiene como remate el pabellón argentino. Una de las primeras percepciones, interpretaciones que tuvimos del campus de Ciudad Universitaria era entender que el campus tiene una lógica, a diferencia de lo que veíamos anteriormente, de edificios que están sueltos, por decirlo de alguna manera, dentro del paisaje. No hay una trama demasiado fuerte, sino que son situaciones arquitectónicas que se van desperdigando por todo el campus, y nuestro proyecto iba a ser una pieza más de ese conjunto. Y por otra parte, entender que había una variedad, un eclecticismo de estilos provenientes de las diferentes etapas de la construcción de Ciudad Universitaria que nos interesaba continuar. No nos interesaba emular edificios preexistentes, sino que justamente en esta idea de que son objetos en un campus, que cada uno marca el momento de la época en la que se construyó, el nuestro sería uno más de la cronología. Y como se trataba de un campus virtual, de estos edificios de principios del siglo, mediados del siglo XX, finales del siglo XX, el nuestro ya ser un edificio que por su programa en sí mismo formara parte ya del siglo XXI. Una cosa que detectamos en estos edificios es que en la mayoría de los casos, si un 90%, son edificios que llegan bruscamente al suelo y que lo que hacen es permitir que el campus los rodee, pero jamás que el campus lo atraviese. Y un gran valor que nosotros veíamos en un campus, y particularmente en el nuestro, era esa idea de que se puede transitar libremente. El concurso tenía como objetivo rememorar los acontecimientos universitarios históricos en Córdoba, y por otro lado contener una actividad de los nuevos formatos de educación que se están dando, que incluso justamente en estos momentos más que nunca la educación virtual está tomando un peso tremendamente grande. Entonces era pivotar entre los orígenes de la educación universitaria como lo conocemos, en el sentido de la democratización, y el momento tal vez más democrático de la educación en estos campos virtuales y de difusión de los conocimientos. De alguna manera, entonces, el campus virtual no lo pensamos nunca como un elemento aislado, sino que lo pensábamos en relación a un espacio público que tomara el hito de los tanques de ingreso como un contrapunto del edificio. Y teníamos dos ideas principales. Por un lado, generar un edificio icónico, porque es lo que pedía el concurso y es lo que creíamos que tenía que haber en una puerta de ingreso a un campus con la importancia que tiene el nuestro. Y por otro lado, trabajar por un edificio que actúe en dos escalas. Una escala urbana, que es este hito que le mencionábamos, pero también como una puerta a nivel peatonal a escala del campus propiamente dicho. Por eso la geometría del edificio, la materialidad del edificio tiene que ver con un edificio de líneas muy claras, muy sintético. Queríamos que sea un icono muy aprehensible, pero que de alguna manera marcara claramente un punto dentro de este campus. El problema más grande con el que nos enfrentamos en un principio era cómo ubicarlo, en la libertad de tener un terreno que, a diferencia, por ejemplo, como mostré en la sección de trabajar contra las cuerdas, donde uno tiene una espalda urbana, tiene un paisaje, esto acá es simplemente trabajar dentro de un gran paisaje donde las reglas de inserción son absolutamente anárquicas, ¿no? Sí, lo que entendimos nosotros es que al situarnos en este punto, había una clara división entre lo que es Ciudad Universitaria y el área de campus, con el nuevo parque y Nueva Córdoba, que es de donde los estudiantes en su mayoría van descendiendo, caminando para ingresar al campus. Entonces, esa división, ese eje, fue uno de los primeros que nos empezó a marcar de qué manera debíamos ubicarlo. Pero principalmente detectamos esto cuando visitamos el sitio. Muchos pueden no conocerlo, pero anteriormente se encontraba la Casa de Gobierno de la ciudad
de la ciudad de Córdoba, donde ahora es el Parque de las Tejas. El sitio era este, perdón, el sitio es este donde está ubicado. Esto es Nueva Córdoba y esto es Universitario. ¿Qué detectamos nosotros? En esta imagen, donde la Casa de Gobierno estaba funcionando como una porción urbana absolutamente cerrada por cuestiones de seguridad, todo Nueva Córdoba desembocaba sobre este lado. Pero cuando se abre el parque, aparece algo que para nosotros es clave, que es esta línea de deseo. ¿Sí? Es esta línea que claramente se marca, y en la primera visita al sitio fuimos, lo vimos y vimos la cantidad de gente que entraba, de que Nueva Córdoba empieza a decantar en gran medida por este parque, por el Parque de las Tejas, para entrar hacia Universitaria por este sitio. Entonces esa línea, que parece una cosa prácticamente débil, era absolutamente transitada y claramente no estaba anteriormente por el gran sector cerrado de la Casa de Gobierno. Entonces, nuestra posición para ubicar el edificio fue mantener a nivel urbano esta línea, esta conexión con las veredas del Parque de las Tejas, y generar, o al menos dejar previsto, un sistema de circulaciones que vayan marcando el nuevo ingreso a Ciudad Universitaria. Ya desde la maqueta del proyecto se veía o se intentaba mostrar cuáles eran estos ejes que nosotros planteábamos, y ya a nivel de la obra construida, como ven, el mismo árbol que se preservó, que marcaba esta línea de deseo, se materializó finalmente con espacio público que remata en las sendas y en las veredas del Parque de las Tejas. Entonces el icono, que por un lado tiene la escala urbana para competir, entre comillas, con toda esta gran densidad de Nueva Córdoba, y para resaltar con los edificios existentes y universitarios, también a escala peatonal es una puerta que permite entrar a Ciudad Universitaria de una manera totalmente orgánica. Como les decía antes, en relación al horizonte, justamente aparece esta idea de elevar el edificio, de generar una planta baja libre, que solamente aparezca el núcleo cerrado de ascensores y servicios, y todo el resto permita que la gente pase, atraviese el edificio o se detenga o utilice su sombra, ¿no? De manera que el campus atraviese el edificio y no lo rodee como en la mayoría de los casos del resto de los edificios, ¿no? Que sea una simbiosis mucho más natural, y que justamente la línea del horizonte esté contenida dentro de ese vacío, ¿no? Entonces elevar todo el edificio para dejar liberadas las plantas bajas del edificio. De alguna manera, cuando el edificio aparece, y de ahí viene un poco la materialidad, que es otro tema, pero que tiene que ver un poco con esto, la idea era esta idea de la nube en dos sentidos: de la nube por la levedad, para que si levantamos el edificio no aplaste, por decirlo de alguna manera, el vacío, y también la nube como la idea de la nube tecnológica, de todo lo que está en la nube, de los archivos, de lo digital, ¿no? Entonces entendimos que lo interesante de este trabajo era justamente que todo se daba en el vacío entre el espacio público y la tierra, y entre el edificio que flotaba por encima. Lo más importante era ese espacio. Y ese espacio nosotros los pensamos además en dos niveles, es decir, en el plano cero, pero también en un espacio intermedio, que es el que la rampa le da continuidad desde el punto cero, que son estos espacios que aparecen en este primer nivel, que son funcionalmente espacios públicos privados. Esto es una sala de teleconferencias que puede ser usado tanto por la gente que trabaja en el edificio como por el público en general, si es que hubiese un evento, y que van trabajando a nivel de programa con lo público, lo semipúblico y lo privado. Entonces, de alguna manera, el planteo del espacio público va conduciendo de manera gradual, de manera natural, al acceso de esta rampa, ¿sí?, a la planta baja libre del edificio, que lo puede atravesar, para llevar a este espacio
superior, que de alguna manera queríamos convertirlo en un balcón urbano que permita capturar el paisaje de la ciudad, estar parado por sobre la línea del horizonte, a la salida del foyer de esta sala de telecomunicaciones, y a la vez que la gente que trabaja dentro del edificio tenga esta posibilidad de interactuar con el espacio público y con este espacio de doble altura que da jerarquía a las funciones interiores. De alguna manera, este proyecto mantuvo esta idea de trabajar con la línea del horizonte libre, el edificio por encima de esa línea del horizonte, poniendo valor en el vacío que se genera y no necesariamente en los programas interiores, y también trabajando en conjunto con el verde, con esta barrera de árboles que tiene el terreno, que hacen como un contrapunto con el edificio que asoma por detrás. Y en gran medida hacer que el edificio, por la tonalidad y por la materialidad utilizada, de alguna manera tenga esa condición de aparecer y desaparecer, que más allá de la escala y de las dimensiones que tienen una altura importante en relación al resto de los edificios universitarios, con los cambios de clima, con los cambios de iluminación, de la misma manera que lo hacen las nubes, vaya tomando los tonos del espacio circundante, ¿no? Acá vemos claramente cómo tratamos de liberar esta línea del horizonte y por encima el edificio lo más liviano posible y lo más difuso posible con el cielo, de la misma manera que mostraba un poco los cuadros de este fotógrafo japonés. Para concluir, creo que en todas estas estrategias y en todas las tácticas que mostramos hay algunos puntos claves. En primer lugar, el rol del sitio dentro del sector urbano, esta interpretación del sitio, entender cuál es su situación, no solo las dimensiones, no solo lo material de la parcela en donde uno está trabajando, sino la situación, es decir, las relaciones que tiene con el resto del entorno. A partir de ahí es donde uno puede plantear estas estrategias como lógicas globales, estas ideas principales que van a conducir todo el proyecto, y de ahí devienen las tácticas, que son los dispositivos que hacen que estas estrategias se inserten de manera correcta en el espacio local de trabajo, es decir, en el terreno. Siempre es importantísimo, y creo que en todos los casos esto está demostrado, entender el soporte de inserción en el territorio como uno de los principales elementos para tomarse a la hora de proyectar. Y creo que lo que tienen en común estos grandes proyectistas que les he mostrado es una frase que dijo uno de los estrategas más importantes de la historia, que habla de que uno debe tomarse el tiempo para deliberar, pero cuando llega el momento de actuar hay que dejar de pensar y entrar en acción. Y yo creo que todas estas estrategias tienen como centro la acción del proyecto sobre el territorio. Y eso es muy importante porque la arquitectura es un hecho construido y si uno no actúa es muy difícil que esto se construya. Muchas gracias.